mensaje de número 16 de esta serie, que se llama Metanarrativa, que tiene el propósito, o tuvo el propósito, de comenzar allá en Génesis 1 y llevarnos hasta Apocalipsis. Entonces hicimos un corte de los diferentes hitos bíblicos en la metanarrativa bíblica. Metanarrativa es esa gran historia, para ver que esa historia es una sola y que habla de la determinación de Dios por redimir el cosmos. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo es que termina esto. ¿Ya? Vamos ahí a Apocalipsis 21, penúltimo libro de la Biblia. Apocalipsis 21. Y vamos a leer los 4 primeros versículos. Les adelanto de una vez que no voy a entrar en premilenismo, amilenismo, posmilenismo, tribulación, pretribulación, posttribulación, porque no vale la pena. Así va a terminar todo. Y pretribulacionistas o premilenistas, milenistas, están de acuerdo en esto, ¿ya? Entonces vamos a hablar de lo que estamos de acuerdo. Ok, leamos con fe. Esta es la palabra de Dios. Esta es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo, de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque este retrato, Señor, es nuestra esperanza. Ayúdanos a que por la fe, Señor, podamos tener esta perspectiva de esa gloria que viene y que ella transforme la manera en que vivimos aquí, Señor. Ayúdanos a confiar, a creer que tú eres fiel para cumplir, que esto vendrá para nosotros, para los tuyos. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. En el 2017 fue estrenada una película de un cineasta que de hecho fue el último a ganar Oscar a Mejor Película con la película La Ballena, Darren Aronofsky. Y él en el 2017 lanzó una película llamada Madre. No sé si alguien la vio, ¿no? Una película que de hecho en sus encabezados de algunos críticos de cine la consideraban altamente perturbadora. Y de hecho mucha gente en los cinemas a mitad de película se iban de la función. Es una película pesada, no en un sentido adulto, sino tiene imágenes perturbadoras de alguna manera, ¿ya? Es con Jennifer Lawrence, Javier Bardem, también buenos actores, ¿ya? Y básicamente es una película que trata del contacto del hombre con la creación, cómo el hombre se relaciona con aquello que tiene a su alrededor. ¿Okay? Pues yo vi esa película completa, ¿ya? Y lo que me hizo permanecer viéndola hasta el fin, ¿ya? Porque era realmente, ¿qué está pasando aquí? No tiene pies ni cabeza, hay mucha polución en el film, en la película, parece. Y lo que me hizo terminar de ver la película fue que alguna vez en mi vida había leído la Biblia, ¿ya? Que conocía la historia bíblica, que conocía la metanarrativa bíblica. ¿Por qué? Porque en la medida en que comenzaba a ver y avanzar por la película, este es Adán, esta es Eva, este es Caín, este es Abel, este es el diluvio, este es Noé, esto es la caída, esto es la degeneración del mundo, este es Jesús. ¿Por qué? Porque la película usa la metanarrativa bíblica para contarnos la historia. Es una historia que comienza con la fundación del mundo a partir de un caos, de una explosión. Entonces es la primera escena, una explosión forma una casa en un ambiente precioso y ahí está entonces la creación, que es Jennifer Lawrence, y está Dios el creador, que es Javier Bardem, ¿no? Y ellos están unidos. Y ahí entonces
la casa comienza a sufrir desperfectos cuando llega la primera visita, Adán y Eva. Y de ahí para frente la casa comienza a caerse a los pedazos y ella irremediablemente comienza a intentar restaurar la casa hasta el punto en que la casa es un caos completo. Y todo explota al final para volver a comenzar. Es una metanarrativa que nos dice que hay creación a partir del caos, hay una caída, algo que coloca en aprietos este mundo, hay un intento de redención fallido, ni Dios ni la creación pueden reparar lo que está sucediendo y finalmente hay una destrucción para volver a repetir el ciclo. Es una metanarrativa cíclica y de hecho mucha gente piensa la historia de esa manera, cíclica, es un ciclo interminable, no termina, ahí está el karma, ahí está la reencarnación, todo esto es visión griega, no es una visión bíblica, la teología de la película no es cristiana, es griega, él es un judío, Darren Aronofsky, él tiene ahí su propia filosofía, pero nosotros vamos a ver entonces cómo es que termina toda esta narrativa, porque no termina con destrucción como algunos cristianos podrían pensar, termina con consumación. Y esa es la razón por la que yo quería hacer esta serie en 4 episodios. Yo quería tratar de creación, caída, redención y consumación. Y por ahí comenzaron a decir, oye, podríamos ver más hitos bíblicos. Y se convirtió en una serie de 16 episodios, hoy siendo el último. ¿Ok? Entonces, hoy lo que vamos a ver es que la creación, aquello que comenzó bueno, perfecto y que fue dañado por el pecado, fue redimido eficaz y efectivamente por Cristo el Redentor. Él no está intentando, como la creación, Jennifer Lawrence y Javier Bardem, allá en la película Madre, intentar reparar sin éxito, infructíferamente. No, Jesús reparó y va a haber una consumación. Entonces vamos a ver esto. Y que haya una consumación allá adelante, que aún vamos a vivir, significa que vivimos en una tensión. Ya, pero todavía no. Ya Dios ejecutó su redención en Cristo por causa de lo que Jesús hizo a nuestro favor. Pero oye, el mundo no está reparado. Vemos miseria, vemos dolor, vemos injusticia, muerte. Vemos violaciones, explotaciones, pobreza. Solo que es que el reino, o más bien el reino no ha sido consumado. Entonces vivimos en esa tensión. El reino de Dios, que es esa realidad que va a restaurarlo todo, ya ha sido inaugurado en Jesús, pero todavía no ha sido consumado. ¿Ok? Entonces necesitamos, para vivir en este presente, considerar esa tensión. Y vamos a ver entonces cómo va a terminar esto, ahí en Apocalipsis 21. Bueno, primero, Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos bajo el reinado de Domiciano, imperio romano, además imperio que estaba fortaleciendo su culto imperial y persiguiendo a todos los que no se rindieran a él. ¿Y quiénes eran los que se oponían a rendirse al emperador? Aquellos que tenían un solo Señor y una sola fe, los cristianos. Entonces eran perseguidos. Entonces el propósito de Apocalipsis, ¿cuál es? Es animar, consolar y reiterar a los cristianos de todas las épocas, especialmente a estos primeros destinatarios, que Cristo, que Jesús, el Señor de la iglesia, venció, que Él tiene el control de su iglesia y de la historia, y que a pesar de que todo parece desmoronarse, ellos están perdiendo hijos, esposas, esposos, están escondidos, que a pesar de eso, Dios está en el trono, en Jesús. Nada se escapa de su dominio. Entonces, lo que va a hacer Apocalipsis es revelar, eso es lo que literalmente significa Apocalipsis, revelar o descortinar el verdadero sentido de los sucesos y de las cosas, más allá de su apariencia. Y él va a decir básicamente, hay un solo Señor sobre todo y Él cumplirá su designio. Entonces, por esa razón, la exhortación que marca el tono de la carta es: perseveren y permanezcan en el Señor. Ese es el tono de Apocalipsis. Más que darles un mapa para ver cómo es que va a terminar la cosa, para ver quién es la marca de la bestia, quién es la prostituta, quién es el dragón. Estos hermanos que estaban sufriendo persecuciones reales necesitaban ánimo y lo habían encontrado en Apocalipsis.
Hay muchos símbolos, sí, porque hay que esconder de alguna manera el mensaje de aquellos romanos que inspeccionaban absolutamente todo, pero que los cristianos iban a entender. Entonces, finalmente, llegamos a este retrato y esta es nuestra esperanza. Y quiero aquí hacer un paréntesis para definir lo que significa la esperanza cristiana a partir de nuestra fe cristiana. Porque esperanza fuera de la fe cristiana, ¿qué es? Es una posibilidad, ¿no? Es una probabilidad, ¿cierto? Podría pasar, podría no pasar. Pero la esperanza cristiana es una certeza que nos aguarda. Es algo que viene, que es seguro, pero que todavía no ha llegado, que todavía no estamos viviendo. Entonces, yo quiero que traten este texto como esperanza cristiana, no como una historia, hablé portugués, historia ficticia o un cuento o una fábula. Esto es nuestra esperanza cristiana, esta es la esperanza que nos aguarda. Esta es la conclusión del proyecto de redención que Dios inició en Génesis. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que ver es el alcance de la redención, de la consumación, de lo que Dios hará. Y es un alcance cósmico. Fíjense, primer versículo. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Nuevos cielos y nueva tierra. El universo, el cosmos, es objeto de la redención y de la consumación de Dios. Y esto yo creo que debería corregir tal vez un error común que podríamos cometer como cristianos, y es pensar que la redención se restringe solamente a que Jesús se meta en tu corazón y te lleve al cielo después. Redención es la renovación total y absoluta de toda la creación. De toda la creación. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios desde el principio, desde que penetró el pecado en el mundo, ¿cuál fue? Yo quiero habitar esta creación que está manchada por el pecado y poder entonces habitarla y tener comunión junto a mi pueblo. Esa es la redención. Eso era lo que había antes de la caída. Dios habitando con Adán y Eva sin impedimentos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces toda esta determinación tiene ese propósito: restaurar el cosmos para que Dios pueda habitarlo junto a su pueblo redimido. Eso es lo que nosotros esperamos. Entonces, incluye la restauración de toda la creación, porque toda en la creación fue afectado por el pecado. Redención es mucho más que Jesús ocupe un lugar en mi corazón. De hecho, Juan 3:16, versículo más clásico, conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cuál es la palabra mundo ahí? ¿Alguien sabe? En griego, cosmos. Porque de tal manera Dios amó el cosmos, el universo. Entonces la redención que Dios ejecuta en la historia, en Cristo Jesús, es para salvar, restaurar y redimir el cosmos, la creación, el universo que Él creó. Pablo nos dice ahí que la creación está sujeta a vanidad y espera su liberación porque está cautiva. Ella también necesita redención. Y la consumación traerá eso. Y redimir entonces fue la determinación de Dios desde el momento en que el pecado penetró en la creación por causa del pecado de Adán y Eva. Y esa determinación por redimir, la hemos visto a lo largo de toda la metanarrativa bíblica, prevaleció sobre el fracaso y pecados humanos, ¿no? Vimos toda la metanarrativa y vimos cómo las personas fracasaron, se rebelaron, le dieron la espalda a Dios, y Dios está determinado a redimir. ¿Ya? Entonces vimos cómo Dios se comprometió con Abraham a formar a partir de él una nación que bendeciría a todas las familias de la tierra. Vimos cómo prometió a David que un descendiente suyo establecería un reino eterno, llegando finalmente a Jesús, el Rey perfecto, que por medio de su vida, muerte y resurrección inauguraría la nueva realidad que restauraría absolutamente todo. ¿Cuál es esa realidad? El reino de Dios. Eso significa, en un sentido muy práctico, que nuestra esperanza del futuro, que va a ser consumado y va a ser así, no está determinada por toda la miseria y pecado que vemos. Parece que la cosa va de mal en peor, ¿verdad?
La esperanza es esta. Eso significa que nuestra esperanza del futuro no está determinado por las agendas globales o las teorías que podamos creer por ahí. Ni siquiera por los poderosos de este mundo. Está determinada por aquel que se levantó de los muertos y está a la diestra de Dios Padre. Y la consumación es que habrá muerte definitiva y total para la muerte, para todo aquello que daña, enferma y mata nuestro mundo. ¿Por qué? Porque nuestro Redentor ya venció a la muerte. Eso es lo que nos espera. Y hay algo más que quiero llamarle la atención aquí, que esta consumación es concreta, no es apenas espiritual. ¿Qué significa eso? Que la consumación no va a producir una realidad apenas o puramente espiritual, medio fantasmal, ¿no? La imagen del cielo de la consumación que tenemos es como con túnicas, medio fantasmitas, ahí adorando. El lenguaje que se utiliza aquí es muy concreto: nuevos cielos, nueva tierra, una ciudad que baja, donde seguramente, y tengo la confianza de que vamos a trabajar, vamos a tener vidas, no sé si como aquí, pero no habrá pecado, no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, ni injusticia. Pero hablamos de una consumación concreta. Habrá un pueblo totalmente restaurado. Habrá una ciudad en la que habitaremos y trabajaremos. Entonces la consumación será la restauración total, absoluta y definitiva de esta realidad que nosotros conocemos. No va a ser la creación de algo nuevo, que Dios va a destruir este mundo y va a construir algo totalmente nuevo. La mejor palabra para tal vez consumación sea renovación, y renovación plena de algo que está profundamente quebrado, donde no habrá pecado y Dios habitará su creación junto a su pueblo sin impedimentos. Y esto es lo más precioso de la consumación, no los nuevos cielos y la nueva tierra, es que Dios habitará con nosotros. Esto va a ser lo más precioso. Y esto es lo segundo a lo que les quiero llamar la atención, que la mejor manera de imaginar y pensar la consumación no es pensando en algo, sino en alguien, en Jesús, nuestro Redentor. En la consumación finalmente, todo aquello que producía decadencia y miseria ya no estará más presente. ¿Por qué? Porque la propia presencia de Dios habitará la nueva creación, se manifestará sin restricciones o impedimentos, estará totalmente accesible. Que nosotros no nos imaginamos una vida así, porque todo lo que conocemos es esto, un mundo manchado por el pecado. Pero debe ser impresionante, maravilloso, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, no alcanzamos a dimensionar qué significa tener plena comunión con Dios sin restricciones, sin ese pecado asqueroso en el que dijimos que no íbamos a tropezar y tropezamos de nuevo, sin esa inconstancia, sin esa falta de fe, sin esa falta de confianza. No sabemos qué es la vida con Dios sin ese pecado, porque es todo lo que conocemos. Pero habrá consumación. Fíjense, versículo 3. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres, Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esto es lo precioso de la consumación, que el propio Dios estará con nosotros. No pienses en el cielo como algo, piensa en el cielo como alguien. Cristo es el cielo, y es a Él que nos dirigimos si estás en Él. Y porque Él está presente, Él mismo nos consolará. Fíjense, versículo 4. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Escuchen esto, de los versículos más preciosos de la Biblia. Ya no habrá muerte, no más llanto, no hay más lamento, no hay más dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Todas esas rupturas ocasionadas en la caída con Dios, con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con la creación, serán reparadas. Todos los traumas físicos, emocionales, dolores, tristezas, insatisfacciones, ese pecado no superado, esa inconstancia en tu relación con Dios, ese corazón vacilante, esos deseos pecaminosos,
esos amores desordenados, este cuerpo de muerte, todo eso será cosa del pasado. ¿Qué esperanza hay para nosotros? Jamás volveremos a escuchar ni presenciar mentiras, traiciones, muertes, injusticias, guerras, violencias, una bala perdida que acabó con la vida de un niño, tráfico humano, racismo, explotación, pobreza. Hacia allá se está dirigiendo la historia. Y no porque la historia tenga sus designios, digo. ¿Escucharon esa teoría de que la historia tiene su designio, que la historia es un devenir que cumple sus designios? Unos están del lado correcto de la historia y otros no. Esto va a suceder no porque la historia tenga sus designios, no porque habrá un movimiento revolucionario trabajando para eso, sino porque Dios, el Señor de la historia, la está conduciendo para ese futuro, para ese final. Y eso también nos da esperanza, no depende de nosotros. Es una obra enteramente de Él. Todo el caos que vemos dentro y fuera de nosotros acabará. No será por nuestra fuerza de voluntad, por nuestra capacidad, será por causa de Dios. Él lo hará. Y finalmente, mis hermanos, a lo que les quiero llamar la atención, en tercer lugar, es que vamos a habitar con Dios, pero no en calidad de compañeros de creación, como compañeros de cuarto o algo así. Fíjense, versículo 2. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Nuestra comunión con Dios en esa nueva creación no es en calidad de compañeros de creación, es en calidad de esposo y esposa. El Señor está tan comprometido con su pueblo, representado aquí por la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que se une a su pueblo de la misma manera en que dos cónyuges se unen en matrimonio, prometiéndose amor y fidelidad. Mis hermanos, esta es la unión más fundamental que nuestro corazón necesita. Esta es la unión que jamás tendrá fin. Esta es la única unión que jamás nos decepcionará, porque Él jamás nos abandonará. Solo esta unión con Cristo. Las demás uniones, sea inclusive un cónyuge, un esposo, una esposa, un trabajo, una estabilidad, un equipo de fútbol, lo que sea, te van a decepcionar. Solo la unión con Cristo, solo Él es el marido fiel. Solo Él es lo que necesitamos, real y verdaderamente. Y si no estás unido a Cristo, esta es la unión que necesitas. Porque aquellos que no están unidos a Él perecerán, recibirán el justo castigo por su pecado. Y hoy Jesús está llamando a gente de toda lengua, tribu y nación. No importa tu condición, tu pasado, tus obras. Importa entender que ningún otro amor, ninguna otra unión, solo la de Cristo te puede salvar. Y cuando te das cuenta de eso, entonces te das media vuelta y corres hacia Él y te aferras a Él. Fe y arrepentimiento. Esa es la unión que necesitamos. La redención, la consumación será cósmica. La consumación va a ser con que Dios habite con nosotros en esa creación restaurada. Y la consumación hará con que nos unamos definitivamente al único que puede traer paz, plenitud, paz y alegría a nuestros corazones. Nada más lo hará. Mis hermanos, para terminar, la vida gira alrededor de promesas, ¿no es así? ¿Cómo? Por ejemplo, yo les prometí a mis padres que el martes iba a estar con ellos allá en Colombia. Y ellos están viviendo en esa expectativa. Se están organizando para recibirnos. Tu esposo te dice que va a llegar en tanto tiempo. Tú te organizas para eso. Un gobierno te promete ciertas cosas, tú votas por él. La vida gira en torno a promesas, cosas que se dicen, compromisos que se hacen. Y toda esa expectativa de esa promesa entonces organiza la manera en que tú esperas esa promesa. ¿No es verdad? La vida gira alrededor de promesas, desde las más sencillas, espérame que llego en 1 hora, hasta las más cruciales y críticas.
como un matrimonio. Y la metanarrativa bíblica, en resumen, es la historia de la única y firme promesa de Dios, de que Él va a redimir y consumar su redención. Esa es la metanarrativa bíblica. Si quieres resumir la metanarrativa bíblica, es la historia de la promesa que Dios hizo de redimir. Él la va a consumar. Y es una promesa que involucra tiempo. De Génesis 3 nos saltamos a los evangelios. Pasaron muchos años, muchos sucesos, mucha paciencia, misericordia y amor del Señor. Él tiene su tiempo. Él va a cumplir. No tomemos su demora por tardanza. Él va a cumplir. Y es una promesa que involucró el costo más alto. El mismo Jesús. Muriendo, viviendo por nosotros y muriendo por nosotros. Y esta promesa que Dios hace de redención no es una promesa al aire, es una promesa que toma la forma de un pacto en el que Él se compromete a cumplir, aunque nosotros fallemos. Él ha cumplido, mis hermanos, Él lo ha venido haciendo y Él lo seguirá haciendo a pesar de nuestra resistencia y fracaso. Él consumará su promesa. Es hacia allá que nos dirigimos. Y es alrededor de esa promesa, de la que ya hemos visto gran parte de su cumplimiento, que debemos organizar nuestras vidas. Es a luz de esta esperanza que debemos orientar cómo vivimos en el presente. La manera en que vivimos hoy está profundamente conectada con lo que creemos sobre el futuro. Si creemos que la historia es cíclica, todo se va a repetir, entonces ¿para qué hacer diferente? ¿Para qué rendirse a Cristo si Él no es capaz de detener ese ciclo infinito de creación, caída, intento de redención, destrucción? ¿Para qué vivir para Cristo si al final lo que creo es en la reencarnación? Pero la historia se dirige a este punto. Y esto debería cambiar la manera en que vivimos hoy. Es por causa de esa esperanza de consumación que podemos mirar al futuro con esperanza. Él cumplirá. No es una fantasía y tampoco se trata de fingir que todo está bien. La fe cristiana es la certeza de que a pesar de vivir en valles de sombra y de muerte, de llorar amargamente y lamentar las tragedias de nuestro mundo, Jesucristo se levantó de los muertos para reinar y llevar a consumación su reino. Y su reino nos dará lo único que podrá dar plenitud, descanso y vida a nuestros corazones. Él mismo. Ninguna promesa, sea la de tu cónyuge, tus hijos, un gobernante, un empleador, es más segura que la de Dios. Y esta es nuestra esperanza, esta es nuestra confianza, que aquel que prometió es fiel para cumplir. Yo les invito a que oremos una vez más. Que el Señor nos permita mirar al futuro, considerando esa realidad. Padre Santo, gracias Dios, porque el final de la historia y de este proyecto de redención, Señor, tendrá su plenitud. Y es precioso, Señor. Nosotros queremos hacer parte. Señor. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en aquel que hizo posible ese futuro, en Cristo Jesús, en aquel que por su vida, muerte y resurrección venció a la muerte. Está sentado a la diestra del Padre y está haciendo que la historia se dirija a este punto culminante. Ayúdanos a vivir, Señor, en este presente, Señor, sabiendo y confiando que ninguna otra promesa, ningún otro amor, Señor, son más seguros que el tuyo. Ayúdanos, bendito Dios, a ser dependientes de ti. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos a que esta esperanza de este futuro ayude a que nuestros corazones se desapeguen de pequeñas consumaciones terrenales que simplemente nos van a decepcionar y a frustrar. Ayúdanos a mirar allá, al futuro,
Ayúdanos a mirar al presente. Cristo es nuestro Redentor sentado a la diestra del Padre hoy, abogando, intercediendo por nosotros. Ayúdanos a mirar al pasado. Cristo murió en la cruz para hacer esto posible. Rogamos tu gracia. Rogamos tu Santo Espíritu para ver esto con mayor claridad. Que esto sea que esto sea lo que nos cautive constantemente, Señor. Y que esto sea también lo que nos ayude a pasar en el sufrimiento que podamos estar viviendo hoy, Señor, con la esperanza de que tú vas a repararlo todo, Señor. Que este sufrimiento, esta tristeza, esta decepción, esta traición no es el fin. Es algo más en la metanarrativa tuya para hacernos más parecidos con Cristo, para hacernos más, por así decirlo, habilitados para el cielo y para la vida contigo. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.